Buenos días, Dios les bendiga. Les habla la pastora Nayeli de Solís, pastora adjunta de la Iglesia Alcance, dirigida por nuestros apóstoles Luis e Indira de Sierra. En este día quiero compartir una palabra con ustedes en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo del 6 al 8. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Padre, mira, Señor, en este momento yo presento esta palabra delante de tu presencia, Señor. Tu palabra es útil para redarguir, Señor, para edificar. Y en este día te pido, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino que cumpla el propósito por la que fue enviada, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre. Amén. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, voy a leerlo nuevamente, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice la palabra: bienaventurado el que creyó y no vio. Somos bienaventurados, porque sabes que no hemos visto al Señor, no le hemos visto físicamente, no le conocemos físicamente, como podemos ver a nuestros hijos, a nuestros padres. Pero sabemos que Él existe, sabemos que Él es real. Y en fe hemos decidido caminar, hemos decidido creer en su Escritura, hemos decidido creer que a través de la sangre de Cristo hemos sido redimidos, hemos decidido creer en las promesas que hay en la palabra, hemos decidido creer que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, y todo eso lo hemos creído en fe, porque no lo hemos visto, pero tenemos la certeza y la convicción de que le veremos algún día. Amén. En este día quiero hablar un poco, tomar como referencia un hombre de fe que es mencionado aquí en el Nuevo Testamento, como lo es Abraham, un hombre que caminó con Dios, un hombre que Dios dijo que era su amigo. Y quiero hablar un poco el día de hoy de este patriarca. Vamos a buscar, después busque usted en su hogar, en el libro de Génesis, el capítulo 12 en adelante. Dice que Dios derrama una bendición, le da una palabra a Abraham, una promesa. Y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Podemos ver, amados hermanos, cómo el Señor derramó una palabra extravagante, una palabra extraordinaria sobre la vida de Abraham. Pero podemos notar que esta palabra estaba condicionada por una acción. Esta palabra, para hacerse efectiva, para Abraham ver el cumplimiento y caminar sobre el diseño que Dios había establecido sobre su vida, Abraham tenía que salir del lugar donde habitaba. Es decir, Abraham tenía que dejar atrás su seguridad, su comodidad, dejar a la gente que le amaba, a sus padres, a sus hermanos, e ir a una tierra que él no sabía dónde quedaba, no sabía cuánto tiempo le iba a tomar llegar a ese lugar, no sabía si le iba a gustar. Pero fue tan grande la expectativa que Abraham tuvo cuando escuchó la bendición, que Abraham no dudó en dar un paso de fe. Abraham no dudó en ir y hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros decidimos creer en la palabra de Dios, caminar sobre la palabra de Dios y accionar en fe, porque déjame decirte, amado hermano, que la fe se digiere en el espíritu, pero debe dar frutos en lo natural. En el momento que el diseño de Dios se activa en nosotros, es en el momento que nosotros decidimos caminar en la palabra que ha sido establecida sobre nuestras vidas. Obviamente nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, y en ese momento entramos en el diseño y el proyecto de Dios. Pero es necesario dar pasos de fe, es necesario accionar, porque la palabra dice que la fe sin obra es muerta. La fe debe generar un fruto. La fe debe ser, ese fruto debe ser visible. ¿Pero para qué debe ser visible?
para que la gloria de Dios sea manifestada, porque no es para gloriarnos nosotros, es para que su gloria sea exhibida y las personas puedan ver, el mundo pueda ver que el Dios que nosotros servimos es un Dios que tiene poder, que al Dios a que nosotros seguimos, el Dios que nos llamó, el que nos justificó, el que nos redimió, es un Dios todopoderoso. Amén. Seguimos adelante. Algo que el Señor nos da y nos entrega al momento de ser su hijo, el momento que le aceptamos como nuestro Salvador. Entramos en el diseño, en el plan de Dios. Y el Señor nos da algo muy, muy importante que no debemos olvidar. Y es que el Señor nos da una identidad. Dice la palabra en 1 de Pedro 2:9, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es importante, amados hermanos, que nosotros tengamos clara nuestra identidad como hijos, como coherederos juntamente con Cristo. ¿Sabes qué? Nosotros nunca hemos visto al Señor físicamente, pero le conocemos. Le hemos conocido a través de la palabra, hemos conocido el carácter de Dios a través de la palabra, sabemos lo que le gusta al Señor, sabemos lo que no le gusta, lo que aborrece. Hemos aprendido a través de estos hombres de fe cómo tocar el corazón de Dios. Hemos aprendido que un David fue agradable, su corazón fue conforme al de Dios. Y a través de estos hombres que han caminado a lo largo de la historia, es importante que nosotros aprendamos en medio de nuestros procesos, porque sabes que cada una de estas personas, de estos hombres de fe, fueron probados. Su fe fue probada. Quiere decir que aunque el Señor nos dé una palabra, aunque el Señor derrame una bendición, el Señor nos va a procesar. El Señor va a tocar áreas en nuestras vidas. Porque el Señor no solamente quiere bendecirnos, sino el Señor quiere ir más allá, el Señor quiere transformarnos. El Señor quiere cambiar y sacar lo que no es de su agrado, lo que va en contra de su palabra. Para el Señor es más importante, amado hermano, lo que pueda hacer en tu vida que lo que pueda darte a ti físicamente. Las bendiciones son buenas, son ricas, son necesarias, pero a veces es necesario que el Señor nos enseñe a madurar, que el Señor ponga orden en muchas áreas de nuestras vidas, para que cuando llegue la bendición podamos canalizar la bendición y esa bendición no nos aplaste ni nos aparte de su presencia, del proyecto. ¿Sabes que el Señor concede los buenos deseos de nuestro corazón? Dice la palabra que Abraham no tenía hijos, no tenía descendencia, y el Señor derramó esta bendición tan grande, tan extravagante sobre su vida. Le dio riqueza, le dio oro, le dio plata. Abraham era riquísimo, pero Abraham decía, ¿quién va a heredar todas estas bendiciones, todas estas riquezas? Pero ¿sabe qué? Dios es bueno, y Dios le dio ese hijo que anhelaba, le dio a su hijo Isaac, porque Dios concede esos buenos anhelos. Pero ¿sabes qué? Dios le dio a su hijo, pero el Señor también le pidió a su hijo. Es un poco enredado. El Señor le dio a su hijo, hizo un milagro creativo, porque su esposa ya había pasado el tiempo que normalmente las mujeres, el tiempo fértil que tenemos, ya había pasado la temporada de su esposa, de su mujer Sara, para tener hijos. Pero ¿sabes qué? El Señor no se mueve ni se rige por las temporadas de este mundo. El Señor se mueve y se rige por las temporadas que Él ha decidido para tu vida. Y Jehová decidió que esa temporada se iba a establecer en la vida de Sara y de Abraham, aún casi al final de sus días. Porque cuando el Señor le dio un hijo a Abraham tenía 100 años. ¡Wow! Ya estaba como que ya en sus últimos años. Pero, gloria a Dios, el Señor no está sujeto al tiempo natural. El Señor se mueve en lo sobrenatural. Recuerda esto, el Señor no depende y no está sujeto a la realidad que podamos estar viviendo cada uno de nosotros en este momento. El plan de Dios no se va a detener por la situación que pueda estar sucediendo en este momento. El plan de Dios está en marcha. En el libro de Hebreos, tú eres parte del proyecto de Dios. 11, y en este día es necesario dice que sin fe que es imposible agradar a cuál Dios, es tu posición. porque es necesario que el que se Que acerca no te a Dios muevas del lugar crea que donde le el hay Señor y te ha que es puesto. galardonador La de los palabra que le dice, buscan. estate quieto, dice el Señor. Dice la palabra, bienaventurado. Pero cuando dice el estate que quieto, creyó es y que no vio. tienes que ocupar Somos tu lugar. bienaventurados. Pero Porque sabes que debes no hemos caminar, visto al Señor, debes accionar, no lo hemos visto debes físicamente, moverte no de lo acuerdo a la conocemos palabra que Dios te ha físicamente, dado. Podemos ver a nuestros hijos, a nuestros Recuerda padres. quién eres.
Pero sabemos que recuerda quién te existe, llamó. sabemos que Él es real. No tengas temor. Y en fe hemos decidido Avanza. caminar, No hemos permitas decidido que creer tu en su corazón se escritura. contamine con el temor. Hemos decidido creer No permitas que tu que a través corazón de la sangre de se Cristo contamine con la hemos sido frustración, redimidos. con la Hemos decidido desesperación. creer en las promesas Pon tus que ojos hay en la palabra sobre el Señor y no te Hemos desesperes. decidido creer que Jesucristo está Dice sentado a la la diestra del palabra, Padre. porque Y todo hoy eso lo hemos creído en es fe. necesaria la paciencia, Porque no lo hemos la visto, paciencia para que pero habiendo tenemos la hecho voluntad de certeza Dios, y la convicción obtengáis la promesa de porque que le le veremos un algún poquito día. y el que ha de venir Amén. vendrá y no tardará. En este día Mas quiero el hablar un poco, justo tomar como referencia un hombre de por fe, su fe vivirá. que es mencionado aquí en el Amén. Nuevo Testamento, El justo como por lo es su Abraham, fe vivirá. un hombre que caminó con Dios. Yo Un declaro, hombre que iglesia, Dios dijo que era su amigo, que tú eres un justo y quiero hablar un poco el día y de que te hoy mantienes en la palabra de que este se nos ha patriarca. dado. Te mantienes en tu posición. Vamos a buscar, después busque usted en No su hogar, desvíes tu mirada del Señor. en el libro de Mantente Génesis, enfocado en el capítulo Señor. 12 en adelante. Mantente Dice que Dios enfocado, derrama una creyendo bendición, le da y una caminando palabra a en la Abraham, palabra que el una Señor te ha promesa. dado. Y le dice, vete No de tu deseches tierra y de tu la parentela bendición que y de Dios la ha puesto casa de sobre tu tu vida. padre a la tierra que te Tú eres un mostraré. tesoro Y haré de ti especial una para el nación Señor. grande y te bendeciré. Y el Señor y engrandeceré te tu mira con nombre ojos de y serás amor, con bendición. ojos de agrado. Bendeciré a los que te bendijeren Pero y a mantente los que te firme. maldijeren maldeciré. Mantente y serán firme benditas en ti para que todas seas galardonador las de familias esas promesas la que el tierra. Señor tiene para tu vida. Gloria a Dios. Para que puedas ver el cumplimiento, porque Podemos sabes que ver, amados la hermanos, bendición viene. cómo La palabra el que Señor nuestros padres derramó han una derramado palabra sobre extravagante, nuestra iglesia, una palabra sobre extraordinaria Venezuela, sobre el la vida de cumplimiento de Abraham. esa palabra que llevamos años Pero podemos escuchando. notar que esta palabra estaba Sabes condicionada que por se una va a acción. cumplir. Y tú vas a ser partícipe Esta de esa palabra, bendición. Para tú hacerse vas a formar efectiva, parte para de esa Abraham ver el bendición. cumplimiento y caminar sobre Y el te vas a diseño gozar que Dios en lo había que el Señor va a establecido hacer. sobre su vida. Pero ¿sabes qué? No Abraham te tenía que apartes de tu salir posición. del lugar donde habitaba. Mantente allí. Es decir, Tus Abraham ojos tenía que dejar atrás puestos en su Jesús, seguridad, autor y su consumidor comodidad de la fe. Dejar a la gente que la amaba, a Dios sus te padres, bendiga. a sus hermanos, e ir a una tierra que él no sabía dónde quedaba, no sabía cuánto tiempo le iba a tomar llegar a ese lugar, no sabía si le iba a gustar. Pero fue tan grande la expectativa que Abraham tuvo cuando escuchó la bendición, que Abraham no dudó en dar un paso de fe. Abraham no dudó en ir y hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros decidimos creer en la palabra de Dios, caminar sobre la palabra de Dios y accionar en fe, porque déjame decirte, amado hermano, que la fe se digiere en el espíritu, pero debe dar frutos en lo natural. En el momento que el diseño de Dios se activa en nosotros, es en el momento que nosotros decidimos caminar en la palabra que ha sido establecida sobre nuestras vidas. Obviamente nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Y en ese momento, entramos en el diseño y el proyecto de Dios. Pero es necesario dar pasos de fe, es necesario accionar, porque la palabra dice que la fe sin obra es muerta. La fe debe generar un fruto. La fe debe ser, ese fruto debe ser visible. ¿Pero para qué debe ser visible? Para que la gloria de Dios sea manifestada, porque no es para gloriarnos nosotros, es para que su gloria sea exhibida. Y las personas puedan ver, el mundo pueda ver, que el Dios que nosotros servimos es un Dios que tiene poder, que al Dios al que nosotros seguimos, el Dios que nos llamó, el que nos justificó, el que nos redimió, es un Dios todopoderoso. Amén.